Emociones, comportamientos, sentimientos. El día a día, ¿cómo afrontarlo? Con nuestro psicólogo de cabecera, Alfonso Reina. Pues señores, seguimos aquí en la casa de Inés en radiomanía.es y llevamos algunas semanas hablándoles de ansiedad, sobre esa preocupación en general que nos causa la ansiedad, que deja de ser una reacción normal para convertirse en patológica si aparece en ausencia de unas causas lógicas. Saludamos hoy a Alfonso Reina, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Muy buenos días, Inés. La verdad es que esta mañana estaba pensando la cantidad de temas que ya hemos ido abordando en el que aparece la ansiedad. Primero hablamos de la ansiedad en general, de la ansiedad lo intentamos explicar como forma positiva y no negativa, que exacto. Es lo que siempre estamos viendo. Dentro de esa ansiedad estuvimos hablando de las diferentes fobias que hay. Recuerdo que la pasada semana estuvimos comentando de qué manera nuestros estudiantes deben centrarse, sobre todo ahora que hay exámenes, en esa fobia, en esos miedos a los exámenes, exacto, que siempre suele pasar. Y hoy vamos a hablarles de trastornos de ansiedad en general, de ese pánico escénico, de ese miedo que desgraciadamente tantas personas padecen. Leía esta mañana o ayer por la noche que afecta a un 20% de la población y es verdad que yo no sé si en el contexto de vida que llevamos y la crisis también a todo eso ha pasado factura, pero quien más quien menos, Alfonso, ha escuchado o ha vivido pues un ataque de ansiedad. Sí, hoy creo que es bueno que nos centremos un poquito en lo que se llama las crisis de ansiedad o ataques de ansiedad o ataques de pánico. Es lo mismo todo esto. Es lo mismo. Es decir, son sinónimos, pero cada uno tiene su nomenclatura. Lo de ataque de pánico viene un poco del inglés, que es panic attack, que se dice, y normalmente o comúnmente es más común aquí en España llamarlo crisis de ansiedad. Tú lo decías, un 20%, pero hay mucha gente que lo padece o que lo sufre o que lo ha vivido, porque las crisis de ansiedad es algo que no tiene por qué suceder en muchas ocasiones, pero basta con que suceda una vez para que esa persona vuelva o que esa persona ya de alguna manera se quede con ese miedo instaurado en el cuerpo a que le pueda volver a suceder o a que le vuelva o que le pueda volver a pasar. La gente, cuando tú le preguntas cuál es la experiencia o cuál es la vivencia que tiene de esa crisis de ansiedad, lo recuerdan como un horror. Fatal, como algo horrible. Sí. Mucha gente lo manifiesta como si fuera con una sensación de que le estaba sucediendo algo malo, personas incluso como que parecía como si le estuviera dando algún tipo de ataque al corazón. Sí. Otras personas incluso lo manifiestan como una sensación como si fueran a morirse. Es decir, que estamos hablando de una experiencia que es muy grave o una experiencia que puede ser muy negativa. Muy traumática, además. Muy traumática, además, para las personas. Claro, el tema es que normalmente la crisis de ansiedad o el ataque de pánico no es perjudicial, entre comillas. Es decir, no, aunque es una experiencia muy negativa, aunque es una experiencia que se vive de una manera o de una forma tan desagradable, no nos va a hacer excesivamente daño a nuestro organismo, es decir, no va a tener consecuencias. No va a tener unas consecuencias a nivel físico, ¿vale? Sí que las tiene a nivel psicológico. ¿Por qué? A nivel psicológico las tiene porque la gente enseguida considera que esas reacciones o eso que le ha pasado o eso que le ha sucedido es algo totalmente negativo y además no le encuentra una explicación, considera que ha sido algo súbito, que ha sido algo inesperado y eso pues genera todavía una mayor inestabilidad de decir, bueno, no sé cuándo me va a suceder o cuándo no me va a suceder o qué es lo que me ha sucedido o qué es lo que me ha ocurrido. Al final una crisis de ansiedad o un ataque de pánico es tal y como hablábamos hace unas semanas, la ansiedad o los diferentes cambios que tiene nuestro organismo cuando es la ansiedad, pues son relacionados pues con que nuestro corazón va más deprisa, con que respiramos más fuerte, con que empezamos a sudar, etcétera, etcétera. Claro, esto si lo magnificamos, todas estas experiencias o todos estos síntomas son los que puede tener una persona que tiene una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Lo que pasa es que es tan intenso que el malestar que tiene la persona es enorme y no lo asocia con que está teniendo
ansiedad o qué es ansiedad, sino que lo asocia con que le está pasando algo malo o que le va a suceder algo malo. Nos damos cuenta a pocos minutos antes de que tengamos quizá la situación más desagradable, es decir, yo empiezo a notar que el corazón palpita más rápido de lo normal, que me sudan muchísimo las manos, que siento como un malestar en el cuerpo, y esto poco a poco y a lo largo del día, al final del día acaba pues con ese con momento con una mayor intensidad. Yo no sé si son personas, si hay un perfil determinado, porque claro, cuando oímos crisis de ansiedad, ataque de pánico, además ahora, y tú como profesional lo sabes, aducimos a todo a la crisis, que como vamos estresados todo el día para arriba y para abajo, pues oye, vas a tope y esto te lleva a un ataque de ansiedad. No, es decir, lo que pasa, la crisis de ansiedad y los ataques de pánico es algo que que sucede desde hace muchísimos años. Lo que pasa también es que como la mayoría de trastornos y como la mayoría de problemas de carácter psicológico o psiquiátrico, las personas no suelen decirlo. O hasta ahora se ha tenido muy oculto. Vas teniendo pequeñas cositas que te las vas guardando, exacto, ¿no? Y además que no solo eso, sino que hay mucha gente que no termina de entender por qué tengo esta crisis o por qué tengo este ataque de pánico. El problema, la mayoría de veces, es un poco por lo que tú decías ahora, de que empiezo a experimentar toda una serie de síntomas en mi organismo que están relacionados con la ansiedad, pero en vez de intentar tranquilizarme de alguna manera, pensando, bueno, pues que son cambios que está experimentando mi cuerpo, que simplemente pues es que estoy teniendo un poco de ansiedad, las personas tienden a ponerse lo peor, a decir, ya me está pasando algo malo, ya verás cómo me va a dar un ataque, ya verás cómo me voy a marear, y si me caigo aquí redondo, y si me va a pasar algo malo, y si encima tengo alguna enfermedad y tengo algo más grave y no me lo han podido detectar. Claro, todo este tipo de ideas, todo este tipo de pensamientos lo que van a hacer es que cada vez mi ansiedad sea mayor. Si mi ansiedad es mayor, eso hace que esos síntomas, esos cambios fisiológicos que tiene mi organismo también se intensifiquen, con lo cual esa percepción de que realmente me está sucediendo algo malo realmente se va a cumplir, pero porque entre otras cosas yo también lo estoy fomentando o yo lo estoy provocando. Lo estamos alimentando. Lo estoy alimentando con ese tipo de ideas. Es decir, una crisis, nosotros tenemos que pensar que es muy difícil pasar de un 0 ansiedad, es decir, no tengo ninguna ansiedad, a el top 10, al 10 en nada, en poco tiempo. Eso ha tenido que ir pasando poco a poco, exacto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es muchísimo más fácil controlar cuando estoy teniendo una ansiedad 3 o 4, poner todos aquellos mecanismos o poner mecanismos en marcha para reducir esa ansiedad, que cuando ya estoy al 7, al 8 o al 9. Va a ser mucho más difícil. Esto es como un coche. Es mucho más fácil de tener un coche si va a 30 por hora que no si va a 100 por hora. Alfonso, evidentemente la ansiedad depende de cada uno y de sus circunstancias, pero hay niños que también tienen ansiedad, ¿verdad? Sí, bueno, hay niños, hay adultos, es decir... La ansiedad puede pasarle a tener a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Sí que es verdad que normalmente se manifiesta de forma distinta. Sí, se manifiesta de forma distinta, y también es verdad que es mayor la frecuencia de las crisis de ansiedad en la población adulta que no en la población infantil o juvenil. Lo que es importante y lo que puede marcar un buen pronóstico o un mal pronóstico en el tema de las crisis de ansiedad es qué hace posteriormente la persona o qué hace la persona con esa crisis de ansiedad. Muchas veces lo dejamos pasar. Mucha gente, normalmente se siguen varias estrategias. La primera de todas es que si ya me ha pasado alguna vez, a la mínima que empiezo a notarme un poco raro, cojo y me voy de esa situación, o me voy de ese lugar donde estoy, o evito una situación similar a la que me pudo provocar esa crisis o ese ataque de pánico. Claro, eso lo que va a hacer no es que se disminuya el miedo, sino que probablemente ese miedo cada vez se intensifique y se vaya haciendo mayor. Hay otro tipo de personas que sí que siguen en esa situación o sí que se enfrentan a esa situación a pesar de ese malestar. Lo que pasa es que, claro, al final el recuerdo de esa situación es que lo paso muy mal. Te da un mal rollo impresionante. Sí, con lo cual, bueno, me enfrento a ella, pero me enfrento no de la mejor manera y no de la forma más adecuada. Y luego hay otro tipo de personas que necesitan enfrentarse a la situación o bien acompañados de personas o bien mediante ciertos amuletos o ciertos objetos. Por ejemplo, pues
yo no me no me voy a subir al avión si no llevo en mi bolso pues unas pastillitas que a lo mejor luego no les voy a no las voy a utilizar, pero si no las llevo en el bolso te agobias, va a ser mucho peor y lo voy a pasar relativamente mal. Entonces sí que me termino enfrentando a la situación, pero parece que si esa situación no la enfrento con este objeto, como pueden ser estas pastillas, pues no voy a afrontarlo de una forma exitosa, por así decirlo. Alfonso, hablábamos de cómo poder superar los ataques o estas crisis de ansiedad, este pánico, que este pánico sería lo mismo que, por ejemplo, de la agorafobia, ¿no? Bueno, a ver, las crisis de ansiedad normalmente se le llama miedo al miedo. Miedo al miedo. Es decir, tengo miedo a que me suceda algo malo. Hay gente que vive con ese miedo permanente. Sí, permanentemente. Luego otra parte o otro tema muy relacionado con las crisis de ansiedad es la llamada agorafobia. La agorafobia normalmente o comúnmente las personas piensan que es un miedo a los espacios abiertos. Exactamente, esto pensaría yo. Cuando realmente la agorafobia se refiere a todas aquellas situaciones en las que una persona o bien evita acudir o bien no realiza o realiza de forma acompañada por miedo a que en esa situación le pueda suceder algo malo. En esa situación le pueda venir, por ejemplo, una crisis de ansiedad. Por ejemplo, subir en el avión. Subir en el avión, que hemos puesto el ejemplo, o ir al supermercado. Pues a lo mejor yo voy a ir al supermercado, yo ya anteriormente he tenido crisis de ansiedad, no hace falta que en el supermercado, sino a lo mejor en otros sitios, y entonces pues yo no me voy al supermercado si no voy acompañado de alguien, por si me puedo encontrar mal. Claro, esto hace de alguna manera que no se me termine de pasar ese miedo, ya voy con ese miedo. Claro. No solo eso, sino que imaginemos que ese día sí que me voy solo al supermercado y cuando estoy en la otra punta que me empiezo a dar cuenta que realmente si quiero salir de allí va a ser un poco difícil porque además con tantos pasillos y tanta gente y tengo que pasar las cajas entra ya los sudores y entonces fríos me empiezan a entrar los sudores fríos, empiezo a notar que tengo ansiedad y empiezo a decir, bueno, pues es que me va a dar, tengo que salir de aquí inmediatamente. Vale. Con lo cual al final cojo y me voy. Hay mucha gente incluso que se encuentra en la cola, en la caja, a punto de pagar. Y ese malestar le hace coger y de marcharse. Y además que es algo inmediato, porque es salir por la puerta del supermercado y me disminuye completamente la ansiedad. ¡Qué problemón! Con lo cual, ¿por qué? Porque inmediatamente me puedo sentir mejor, lo que pasa es que estoy aumentando el problema. ¿Cuándo tenemos que acudir a un profesional, Alfonso? Porque... Lo antes posible. Claro. Lo digo en serio. No, pero ahora y yo sobre también todo voy en serio, porque tú decías, es que lo omitimos. Tenemos un problema, lo sabemos, pero intentamos ver que no es verdad. Este tipo, y al final sobre todo en este tipo de dificultades relacionadas con crisis de ansiedad, relacionadas con agorafobia, cuanto antes se puedan atajar, muchísimo mejor. Porque esto al final luego se hace una bola enorme. Exacto. Mira, yo he tenido personas que a lo mejor han tenido una primera crisis de ansiedad y explicando un poco la ansiedad y dándole 2 o 3 herramientas en 1 o 2 sesiones, esa persona no ha requerido más de mis visitas. Y tengo otras personas que a lo mejor llevan 5 años o 10 años, el nivel máximo. han esperado al último minuto y ha sido mucho más difícil y la terapia se hace mucho más larga y es mucho más compleja debido a todo ese tiempo. Por eso, y lo decía, cuanto antes mejor ponerse en manos de profesionales en estos temas, porque si lo alargamos demasiado es más complicado el poder trabajarlo. La depresión, y para terminar, ¿iría de la mano de la crisis de ansiedad o no tiene por qué ser? ¿Puede tener una persona crisis de ansiedad y no tener ningún problema depresivo? Vale. Lo digo porque es verdad que en ocasiones yo conozco de gente que tiene, no sé si depresión, porque la palabra lo utilizamos sin los que no entendemos de esto con demasiada facilidad, pero bajón anímico ha ido unido luego a esa crisis de ansiedad. Bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que yo tengo o he tenido esos ataques de pánico y eso hace que pues llegue a la conclusión de que el único sitio donde puedo estar más o menos bien es en casa. Ya. Con lo cual dejo de salir, dejo de ver a gente y lo único que hago es quedarme en casa.
haciendo eso probablemente disminuyo todo lo que son mis actividades diarias. No hacer ninguna. No hago ninguna. Y obviamente es más probable que entre en un estado depresivo porque no estoy teniendo ningún tipo de... lo estás evitando todo. De premio, no tengo ningún tipo de aliciente en mi día a día, porque estoy evitando todo ese tipo de situaciones. Con lo cual, sí que normalmente puede llegar a estar unido, pero como una consecuencia de, pues a lo mejor pues no salir, de tener una vida muy limitante, de entender que, bueno, de tener una sensación de que no estoy controlando, no sé cómo controlar esto, de incontrolabilidad, y eso puede llevar a ese estado más de ánimo más bajo. Bueno, la verdad es que, como saben ustedes, el tiempo en Radio es oro, pasan los minutos volando. Es un tema totalmente el que te engancha muchísimo porque queremos saber y más y más y más. Ahora mismo me quedaría hablando un rato más con Alfonso, porque la verdad es que sí, la verdad es que utilizamos mucho la palabra ansiedad con demasiada facilidad, vamos viendo los diferentes tipos de ansiedad que podemos tener, pero crisis de ansiedad, bueno, pues es verdad, no tiene por qué pasar absolutamente nada, pero si la atajamos del primer momento, como decía Alfonso, pues en 2 sesiones el tema puede estar zanjado. Hay personas que pueden tardar años en recuperarse porque han esperado hasta el final para poder remediar el asunto, y aún así les queda muchísimo camino por recorrer. Alfonso, aquella persona que nos esté escuchando, que él se note que tiene alguna de estas situaciones que hemos puesto de ejemplo hoy mismo, pues esa cola del supermercado que le agobia, ese avión al que tiene que subir y se estresa solo de pensarlo, ¿dónde os pueden localizar? Bueno, pues nos pueden localizar en Reina Psicólogos, que estamos en la avenida Gabriela Lomar, en el número 1, en el entresuelo segundo A. Si quieren llamarnos para consultarnos cualquier cosita, al 971-774-802 y en nuestra página web reinapsicólogos.com. Pues a estos números de teléfono, a esta dirección web, ahí pueden encontrar a los psicólogos, reinas psicólogos, a los Alfonsos, como digo yo. La semana que viene seguimos abordando todos los campos que hay en torno a la ansiedad. Hemos hablado de forma, de miedo, de fobias, de miedos a exámenes. Hoy hemos tratado lo que es la ansiedad a grandes rasgos, y la semana que viene seguiremos ahondando dentro de toda esta historia de ansiedad, que, como decíamos al principio, recuerden que no es mala, controlada es buena. Alfonso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Inés. Adiós.